Pues nada, estamos por aquí, gente. Un día más, Fin Fan Food, miércoles a las 7, cita ineludible para todo el mundo, pero sobre todo para Iván, que está por aquí, Estoy siempre. a siempre, y Manuel, que está pues 3 de cada A 4, menudo. mínimo. Sí, sí. Podría ser como una Bueno, típica clase de inglés, ¿no? Que es frequently, twice, ¿no? Como... Seldom. aquí Todos pasando somos Seldom. revista. También podríamos hacer, ¿no? Al revés, los que no están, los que no han venido, pues para que así la gente diga, oh, pues nada, me voy. Pero bueno, ya lo ven, ¿no? En realidad, en Sí, cuanto... claro, No. ya saben quién viene y quién no viene. Es muy fácil, o sea, si esto fuese Batman estaríamos todos, pero como no es Batman, pues estamos tres, que es lo habitual. Bueno, el otro día no hablamos nada, pero Batman creo que en este foro ha gustado. Hablamos de Batman, De la el película Gotham. de Batman, a mí la película de Batman me ha gustado, sí, me ha gustado, hombre, pero no era difícil porque a mí no me ha gustado ninguna otra película de Batman desde la del 66. Así que por fin han hecho una película de Batman que me ha gustado. Ese es el resumen. Esta es una manera de poner ahí en etiquetas de Batman y subir en las estadísticas de una manera ratonera y muy fea. Sí, No, ratonera no, rata alada. a mí lo que me llama de esa película es que están tratando, o sea, a mí me ha gustado mucho básicamente porque me recuerda a lo que yo cuando quiero saber cosas de Batman, ¿no? Cuando quiero tebeos de Batman, me acuerdo de Legends of the Dark Knight, de las series noventeras, de tal, y lo he visto en esa película todo por fin reflejado. La atmósfera, todo. Pero me llama la atención que hay mucha gente diciendo que es una versión realista porque Catwoman lleva un pasamontañas. O sea, es que es lo puto menos realista que se ha hecho en el cine. No sé. Sin embargo, hay como mucha gente. No, no, es que esta es una versión más realista, más oscura. Como si oscuro y realista fuese lo mismo, que ya es Hombre, una cuita desde el Lazarillo de Tormes, ¿no? Pero aparte a de ver, eso. ojo porque oscura, en plan literal, esto es cierto. O sea, el otro día vi un post, no sé dónde, y era absolutamente cierto que cada película de Batman es más oscura, en plan literal. O sea, Sí, a mí bueno, me desde el pasó... punto de vista de la iluminación, pero no se refieren a eso, ¿no? Se refieren Ya, un ya, poco ya. Yo, al Green and Gritty. yo trabajé en Ujú. Telecinco varios años subtitulando. Subtitulé Las Chicas Gilmore, subtitulé durante una Descubriendo el fin. temporada. Esto Manolo, cada puto Eso es. programa. Subtitulé durante una temporada del telediario. A mí me gusta mucho subtitular el tiempo, me lo pasaba muy bien. Y subtitulé la serie de Adam West entera. Al portugués. ¿A qué? Eh, Al portugués. Si venían los subtítulos, había que cortarlos y encajarlos. Y nadie quería subtitular Batman. A nadie le importaba Batman. O sea, yo era el tarao que quería subtitular La Chica Gilmore y Batman. Y de La Chica Gilmore me harté, pero Batman, esta serie me fascinó. O sea, yo realmente estoy con Iván. O sea, yo no he visto ninguna peli de Batman que me haya gustado de verdad, pero esa serie y la de animación de los años 90. Pero ¿Qué más quieres? yo no me refería a la serie en sí mismo. Tú sabes que de entre la primera temporada y la Sí, que luego segunda hicieron una peli, hay una película que a mí me flipa, la del repelente la de para la bomba. tiburones, la de la bomba. Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. Sí, sí, Es sí, la sí. mejor película de Batman que se ha También la hecho. subtitularon, ¿no? Sí. De Sí, algún sí. modo trabajaste en esa película de Batman. Sí, sí, sí. Frank Miller y yo. Yo quería comentar ya me lo quito de encima, una anécdota que me sucedió a mí viendo la peli, porque Noel me había, bueno, llevaba tiempo diciéndome, es la mejor película del siglo XXI. Estamos exagerando un poco, pero que me iba a encantar y tal. Entonces, yo fui a verla a un cinesa, ¿vale? Con una amiga en Santander. Y como ya sabía yo que iba de detectives, y además si os acordáis el plano inicial es como alguien a través de unos prismáticos o algo así haciendo un ventana indiscreta mirando lo que sucede y tal, yo estaba viendo que el centro de la imagen estaba enfocado y lo demás había ratos que estaba como difuminado y como era muy oscuro, además toda la peli hay escenas que son como muy abigarradas y tal, digo, yo creo que esto es igual es una propuesta de cine de autor, de decir, vamos a simular cómo ven las cosas de mal los propios detectives, que esta es la manera en la que tienen que encontrar la información y demás. No, esto solo fue un error de proyección de Cinesa, ¿vale? La película no Ah, es vaya. así. La película se ve toda la imagen bien. Entonces yo vi una película mejor y al mismo tiempo peor, pero yo creo que mejor, de Batman. Imaginaos cómo hubiera sido esta especie de Seven si solo ves fragmentos de la imagen No, bien y el resto ya está... llevarlo a lo literal, ¿no?
el relativismo llevado ya directamente al órgano de la visión. No sé, Hay una cosa. a mí me gustó mucho, me parece eso, me parece que comprende muy bien lo que es el TVO, me parece muy bien además que tome la decisión consciente de que la peli va de que Batman decide que no quiere ser un forchanero, lo cual siempre está bien. Y, yo ya se lo dije a Manolo hace muchos años, hace muchos no, pero hace un par de años hablando de Batman, que a mí un TVO de Batman que empiece con una escena del crimen y lluvia, Gotham lloviendo, escena del crimen y Gordon y Bullock hablando entre ellos y llega Batman a mirar pistas, es mi tipo de TVO de Batman. Entonces, pues esa película pues es para mí. Yo no la he visto todavía, pero hay una cosa que a mí me llama la atención tanto de las películas de Batman como de las películas de Spider-Man. Supongo que pasa también con las de James Bond, pero no pasa con todos los blockbusters, que es que la gente tiene muy asociada la experiencia de ir al cine y la anécdota de ir al cine con la película en sí. Entonces, claro, hay mucho de invertir emocional en la experiencia de ir con tus amigos a ver Batman. Yo recuerdo cuando fui a ver Batman Begins que me encontré con Pocholo Martínez Bordiú y quiso que robásemos una jardinera del Kinépolis. Eh, y luego vi la película, pero no recuerdo la película. Recuerdo esta escena. ¿Es una poesía o una metáfora de algo o esto pasó así tal cual? No, pasó de verdad. O sea, íbamos unos amigos y yo y nos dijo, bueno, es que no lo puedo imitar. Y si no imitas bien a Pocholo, pues pagué. Pero vamos, sí, nos intentó convencer de que esa jardinera era lo mejor y que lo teníamos que meter en el maletero y llevárnoslo a casa porque lo que había ahí plantado era milagroso. Bueno, no lo hicimos, ¿vale? Seguramente sigue ahí, por si a alguien le interesa la jardinera misteriosa. Sí, que se habla ya poco, ¿no? Del entorno social del cine. Yo recuerdo ver Alien Resurrection Ah, en una circunstancia en la cual un amigo nuestro tuvo un rifirrafe extrañísimo con otro chaval ahí en antes de que empezara la película, y el otro chaval le dijo que le esperaba la salida para pegarse, para cascarse. hostia. Y claro, la película tenía muchísima más tensión, ¿no? O sea, a mí Alien Resurrection me encanta porque la recuerdo como una experiencia, bueno, pues sí. Y Angustiosísima. si llega a ser una de Hitchcock, hubiese sido ya la hostia. Hubiésemos estado agarrados ahí a la butaca. Y, y sí, luego pasó, ¿no? Pero vamos, que esa es otra historia, no sale en Resurrection. Pero está bien porque te parten la cara, pero después de ver Alien Resurrection dices, podría haber sido peor. Sí, O sea, claro, podría estar viendo otra vez Alien Resurrection. qué Estoy va, aquí sí. mejor, desangrándome en el suelo. Si Alien Resurrection es muy bueno. Yo la tengo muy grabada esa película, a mí me gusta mucho. Como Alien 3. Yo creo que ahora que hemos podido ya meter Batman como tag y tal, podríamos empezar con lo que hemos venido si queréis. Si no, seguimos con esto. Vamos con lo que hemos venido, Sí, sí. sí, Vamos sí. con lo que No hemos vamos venido a porque defraudar a la única persona que nos está viendo, que es Isara, que me acaba de escribir en el chat que eso de Telecinco, Manolo, nos lo tenías que haber contado antes, aunque yo No se prefiero que contó no. nunca que trabajé en Telecinco. Yo prefiero que no, yo prefiero que cada programa sigas aportando estos retazos como de Lobezno, ¿no? Como aquella vez que estuve trabajando en Canadá, ¿no? Y eso, y que como tenemos un TVO que es español, además, pues no nos va a ver nadie nunca. Así que bueno, podemos empezar con ello. Pero bueno, igual así apoyamos a artistas jóvenes y además igual, yo qué sé, un día pillamos subvención, que a mí eso tampoco me parece mal. Pero total, que veníamos a hablar de No mires atrás de Anabel Colazo, editado por La Cúpula en 2018. Me chiva aquí la gente que tiene dos cómics más, El Cristal Imposible y el otro, se me olvida. No, perdón, Encuentros Cercanos. Sí, Encuentros Cercanos y El Cristal Imposible, que también ha hecho fanzines y tal. Y es El cristal es reciente, ha salido ahora hace nada, hace un mes, no sé, hace 2 meses. Y nada, pues es una autora relativamente joven, del 93, que también tiene fanzines. Y nada, pues esta obra, que es de la que vamos a hablar, pues trata, así como la sinopsis de una chica que parece que tiene problemas, que arrastra problemas familiares, emocionales y tal, pero que se encuentra envuelta en un misterio sobre un asesinato en su pueblo. Yo no sé si llegan a decir la ciudad en la que están, parece bueno, es una ciudad costera. Eh, y ella venía teniendo una vida bastante precaria, de estas vidas en las que siempre pareces que estás esperando a que ocurra algo fantástico, ocurre ese algo fantástico que es el asesinato de una chavala, o la muerte al menos, llega la muerte, y luego tiene que ver con fantasmas
digitales y qué tiene que ver con este asesinato, y en general es el Slenderman, para el que no lo conozca, pues es una figura mítica de Internet. Y esto es un trasunto de eso o de otra, ya se me ha olvidado el nombre de la Momo, ¿no? También otro trasunto de Momo, de esto que son leyendas urbanas que circulan por Internet, sobre todo para chavalines, y un poco de cómo esas ficciones acaban afectando a la vida real. Así por concluir. Sí, ¿no? Un Si poco quieres- la definición sería que es un creepypasta, ¿no? Que además los propios personajes te explican lo que es un creepypasta, pues si no sabes tú lo que es que estás leyendo un creepypasta, hay un momento que la narración se detiene y los propios personajes te lo cuentan. Que es, pues eso, este tipo de leyendas urbanas de, de lo que cuando en los 90 se decía lo de Candyman y tal, pues luego se ha metido la parte digital y la parte de internet, que si están incluidas dentro de videojuegos, de fotos o de tal. No sé quién quiere empezar. Pues bueno, si queréis empiezo yo. Sí, venga, Manolo, quéjate. A ver, a mí es verdad que no me ha gustado mucho, pero yo creo que porque yo no he conectado bien con la sensibilidad de la autora y desde luego no he conectado bien con el dibujo. Pero bueno, pues el TVO la verdad es que sí se acerca a un montón de cosas que a mí me interesan, ¿no? Pues me interesan las historias ambientadas en escenarios rurales, con pocos personajes, de gente que se reencuentra. Me interesan las historias de terror. Claramente, este es un TVO que bebe mucho de películas que se están haciendo ahora como It Follows. Totalmente. Yo me Y acordaba todo el rato de totalmente, ello. vamos. Y, y bueno, realmente lo que te cuentan aquí es que hay dos personajes. Uno es una chica que sufrió un accidente y bueno, pues parece que iba camino de ser nadadora profesional y esa carrera pues ha truncado y ahora anda pues un poco despistada. Y coincide que vuelve al pueblo una antigua amiga que se había marchado para hacer carrera en la música, pero bueno, pues algo ha pasado que nada especialmente raro, sencillamente que no ha perdido un poco el hilo y ahora ya pues no tiene muy claro que quiera seguir tocando. Y claro, pues cuando, cuando, cuando encuentran este cadáver, la antigua nadadora echa cuentas y se da cuenta que ese monstruo ha aparecido, ella lo ha visto en varias ocasiones y normalmente suele ser en momentos de transición, ¿no? Pues justo antes de sufrir el accidente, cuando era pequeña y se muere su abuelo. Y como que es una presencia que aparece cada vez que va a haber un cambio importante en su vida, ¿no? Y bueno, pues a lo largo del tebeo, esta chica pues va a encontrar un diario de un niño que de alguna manera podría ser la persona que invocó a esta presencia, un poco de la manera más tonta. Y hay un momento en que incluso pues traspasa el umbral y bueno, pues entra dentro de esta especie de momo. Y bueno, no es que con esto te vayan a dar mucha revelación, pero sí hay una serie de ideas que aparecen sugeridas, como que, bueno, pues de alguna manera madurar es asumir que esta presencia existe y relacionarse con ella, e identificarlo como una parte de ti. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho de este TVO, que es que cuando el niño del flashback, de alguna manera escribe ese diario donde explica cómo invocó a esta presencia, pues se dice que ha sido poseído por ella. Claro, cuando más adelante ves que de alguna manera este bicho está relacionado con la madurez, pues lo que te están diciendo es que madurar se parece a una posesión demoníaca. Tú eres una persona, tú eres un niño que está ahí tan feliz, estás haciendo las cosas a tu bola, o a lo mejor no estás feliz, pero tienes una idea de más o menos quién eres, y de repente tienes 14 años y ya no eres tú. Ya no eres tú, eres algo que ha sido infectado por la vida. Ahora de repente, pues tu vida ya no gira alrededor de ganarle a tu primo al Smash Bros.
porque los juegos de Nintendo tienen mucha importancia a la hora de caracterizar a los personajes. Ahora lo importante es la trimestral de autónomo. Bueno, puede que si tienes 14 años, no, pero no será. Claro, entonces, ¿quién eres tú? Si tú eras el Kirby, ¿qué ha pasado? Eh, claro, entonces, esa idea me parece muy sugerente. Es una idea muy interesante. Yo no estoy muy de acuerdo con ella, porque a mí me parece que madurar es una cosa bastante guay. Pero desde el punto de vista simbólico me parece una cosa, me parece una buena idea. Pero No sé qué vamos, os no parecerá. es que sea una buena idea, es que es Sí. el núcleo del relato es ese. O sea, quiero decir, yo lo primero que tengo apuntado aquí según lo estaba leyendo, más o menos mitad leído, es eso, It Follows y un coming of age, como lo llaman los americanos, ¿no? O sea, básicamente, de hecho, es este rollo que tenía It Follows completamente de que el terror o la figura del fantasma que además es un fantasma muy generacional, lo llevan a su generación, al creepypasta, a la leyenda urbana, ya que pertenece a un videojuego y tal, es la figura del miedo a crecer, o sea, es la figura de hacerse mayor. Hacerse mayor es esto, de hecho, la niña la primera vez que lo ve, se está muy relacionado con la muerte, ¿no? La protagonista la primera vez que lo ve es cuando muere su abuelo, luego cuando mueren sus padres, luego cuando tiene que asumir, digamos, determinados ritos de madurez que tienen que ver pues eso, con crecer en el sentido además no de madurar como entendido de hacerse responsable, sino madurar con aceptar la pérdida, con aceptar que ya no eres un niño y que ya hay cosas que no puedes tener, no desde el punto de vista de ya no puedes disfrutar de tiempo con tus amigos, que es precisamente lo que van a aprender a hacer las dos protagonistas, sino desde el punto de vista de tu abuelo ya no va a volver. El Es pasado. que, claro, yo no lo veía tanto como la madurez, como asociado el fantasma a dos cosas, un poco a la idea de trauma y de miedo en sí a algo que te puedes haber creado tú mismo. ¿Vosotros conocéis la palabra hiperstición? No. No. Vale, pues es que, o sea, voy a meter aquí mi cuña porque justo además en el epílogo del cómic, o sea, yo a medida que lo iba leyendo tenía esta palabra muy en mente porque, bueno, pues para empezar, porque hice un artículo sobre ello, pero es que luego la autora me lo confirmó porque en el epílogo sale la referencia a Francisco J. Pérez, que es pues el escritor español que más ha hablado de este término, que se inventó, a ver un momento, que lo Lo de busco. Polybius, ¿no? La de Polybius que sacó antipersona, ¿no era suya? Sale Polybus, exactamente. Entonces, a ver, ¿dónde lo tengo? Perdóname. Nick Land, filósofo inglés, eh, sobre todo muy del mundo del terror y de los blogs, ¿vale? Hiperstición es un acrónimo entre superstición y hiper, donde el concepto hipersticioso supera su condición de superstición, siendo superstición asignarle de forma irracional caracteres sobrenaturales a un objeto o suceso que no tienen ese carácter. Y entonces de la ficción se pasa a la barrera y se convierte en lo real. Es decir, la superstición pasa al primer plano por el mero hecho de la ficción. Esto ha pasado, claro, el caso más paradigmático es precisamente el de Slenderman, que si lo conocéis, lo que pasó fue que Slenderman existía en Internet, que era una figura así espigada que daba mucho miedo y tal, y del que se hacían muchos cuentecitos, y entonces cogieron dos niñas de no sé qué colegio y mataron a una compañera, la mataron a puñaladas porque se lo había dicho Slenderman a ellas, ¿no? Entonces es la imagen más pura de cómo, sobre todo en la era moderna de la hipercomunicación, las ficciones online, pero no solo online, que estamos creando, nos acaban afectando mucho a lo que es el plano real, la historia y lo que sucede de verdad. Lo estoy contando así un poco mal. A mí esa filosofía me gusta mucho, yo no la sé explicar. Desde aquí además quiero pedir perdón a Francisco J. Pérez porque le consulté para el artículo y no me porté muy bien porque creo que ni le mandé el artículo rellenado ni nada. Pero eso, o sea, sí, mal por mi parte. Ojalá me escuche porque Pero igual puede entrar ahora mismo en el Fin Fan Fun si quieres. sí, Si nos estás viendo, ahí lo tienes, sí. Pero nada, eso, la hiperstición como concepto así muy importante en esta vida como súper digital que tenemos ahora. En ese Mm. sentido me gusta porque el fantasma, claro, yo lo he leído de una forma diferente a lo que estáis comentando. ¿Qué Y ya es está. claro, cuál? la idea sería que un constructo imaginario de repente Real. impacta en la realidad, ¿no? Sí,
Sí, pero bueno, Genera consecuencias reales. independientemente de que ese constructo sea una metáfora o una alegoría del relato o la inconsciencia colectiva, el símbolo es el mismo, quiero decir. O sea, es un Mm. constructo que aparece en los momentos en los que hay crisis de madurez, por decirlo de algún modo. O Es que, sea, claro, yo no lo veo crisis de madurez, lo veo crisis en general, de esta chica está mal por motivos familiares pero y está sobre mal. todo se le va apareciendo a medida que más habla de ello. Pero sobre todo, a ver, sí, pero también el estatus de edad de la chica y las referencias constantes a generacionales concretan esas crisis, ¿sabes? No estás hablando de que lo ve todo el pueblo, no, lo está viendo una chica que además hay varias escenas que lo relacionan con el crecer, me explico, o sea, yo cuando estaba Sí, viéndolo, sobre todo con el tema de It Follows, me gustaba mucho porque utilizan varios tropos muy similares, que es la imagen del agua en calma, del mar en calma, que es una cosa que en It Follows pasa constantemente, ¿no? Que es como el estado de éxtasis, ¿no? De el deseo que se tiene, pues eso, se empieza a perder la adolescencia, de que no haya cambio, ¿no? El deseo de la calma y de que las cosas no cambien, de que no cambie pues ni tu madre, ni tu padre, ni el cuerpo, ni tus amigos, ni que tengas que acabar el colegio y no sé qué, X cosas, lo que sea, pero que no cambie nada, ¿no? Y de hecho, la propia protagonista tiene monólogos así, en plan de todo está en calma cuando se está nadando, no sé qué, y al final es un poco, pues eso, un relato de esta juventud perdida que, que, que entronca además con dos modelos, ¿no? Que está como la que siempre se quedó en el pueblo y la que se marchó pero volvió. Ambas tenían como ciertas ambiciones, una quería nadar y la otra quería tocar música. Y ninguna de las dos está haciendo nada, una precisamente por miedo a... Las dos con miedo a envejecer, pero una tiene como miedo al fracaso, que es la que es como más evitativa, que es la que ha vuelto desde la ciudad y encima todo se lo toma cachondeo, no se toma nada en serio, y la otra tiene simplemente miedo a seguir perdiendo cosas, porque ya perdió a su abuelo, perdió a sus padres, dice que solo le queda como la piscina, ¿no? Y que irse más allá sería como desaparecer. Y claro, los personajes chocan en ese sentido, en el que una que ya ha tenido pérdidas ve constantemente al fantasma, pero la otra que precisamente está evitando tener pérdidas nunca lo ve hasta que la otra... Hay dos momentos clave que a mí me parece que se relacionan con lo que es el miedo a crecer, ¿no? El momento en el que lo amiga ve al fantasma es cuando le echa la bronca y le dice no te tomas nada en serio, joder. O sea, hay que empezar a sí. pensar que tienes que hacer las cosas unas u otras, pero que tienes que madurar y ve al fantasma. Y luego el momento en el que en el relato del niño, cuando se crea el fantasma, todos sus amigos ven al fantasma, es cuando dice, esto de jugar a juegos es una gilipollez, que es mítica frase que diría un adulto. Esto de jugar a dragones y mazmorras es una gilipollez. Y todos ven a un fantasma. O sea, todos de repente abandonan como dragones y mazmorras. Es que las metáforas no son muy complejas en este TVO. No. Y ven a un fantasma, ¿no? Se aprovecha de esa sensación, que es una cosa que es un tropo también que está en It Follows y en este rollo de crecer y en muchas más. Ya estoy pensando ahora que el de It Follows hizo otra película que no me acuerdo ahora cómo se llama, que iba precisamente de esto también, la siguiente que hizo, que es esa sensación de que crecer o de que la crisis de madurar es resolver un misterio, ¿no? Que es, en este caso es que Era Silver Lake, ¿no? Silver Lake, ¿no? Crecer es resolver un misterio, que cuando lo resuelvas, además, simbólicamente te va a resolver como todas las dudas de quién eres tú, ¿no? En ese sentido, aquí en el cómic se soluciona muy bien, ¿no? Porque el misterio de repente es como quién mató a esta chica y unas al principio se niegan, pero la otra tiene curiosidad y tal, y empiezas como a investigar y resulta que se resuelve solo porque de repente ven por las noticias que los dos chicas que lo mataron, que es literalmente este rollo de por una leyenda urbana se la cargaron, que es algo que pasó, está haciendo referencia pues a estos creepypastas de verdad, se soluciona, pero en realidad no se soluciona nada. O sea, nada cambia, que es lo más terrible, ¿no? Ni siquiera, no es ni que no se solucione, porque podrían haber optado por no solucionar el misterio, pero ahí siempre quedaría una esperanza. Pero es que se soluciona el solo, ellos no participan activamente en la resolución del misterio como parecía que fuese a pasar desde un principio, y siguen teniendo los mismos problemas para enfrentarse con la realidad. Y al final todo es como que todo acaba entroncando con ese... O sea, para reafirmar el tema de la nostalgia, ya perdonad y ya termino,
entronca con que el origen de ese tal es un diario de los 90 que tiene pegatinas de Goku, que hablan de la GameCube, que además se va a los 90 por nostalgia suya de que ya no son esos niños, y se va a los 90 porque es la época por antonomasia de los aliens y del misterio y de las ouijas en España, ¿no? Como la película Toca esta GameCube en los 90, ¿eh? Pero bueno. finales de los 90, ya me entiendes. Es un poco este entorno nostálgico en el que todo está Sí, 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 sí. entroncado en una especie de sale Mulder y Scully y la GameCube en el mismo conjunto de cosas, ¿sabes? Que realmente Sí, si lo ponen. perdóname, no he podido evitarlo. Entonces, yo creo que sí, que el fantasma literalmente es crecer y que de hecho al niño este que cuenta en el diario, el fantasma se le aparece por primera vez cuando se le muere un gato al que daba de comer, ve otra vez la muerte y la pérdida y se le aparece y el chaval pues básicamente muere de pena, que es lo que le pasa a la otra al final. O sea, cuando por fin las dos ven al fantasma y ella se mete dentro del fantasma que tiene como esa conversación de tú me has llamado y tal, yo estoy aquí por ti, ella no iba a salir de allí ya, iba a quedarse pues en ese entorno de no madurar nunca y le ayuda a la otra, porque en el fondo es como que de un modo igual un poco difuso, igual no está tan bien aclarado, pero que madurar es que puedes seguir, por el hecho de que madures y ya no seas un niño, no tienes por qué no tener amigos o no tener cosas en común con otra persona. Y de hecho, a mí quizá lo que más me gusta del final del TVO no es ese rollo de exaltación de podemos seguir siendo amigos aunque ya no seamos amigos, ¿no? Porque luego se separan, sino que al mismo tiempo que para una madurar es seguir nadando, para la otra madurar es confesar de verdad a sus padres que no quiere seguir tocando ningún instrumento, ¿no? Y pirarse. Y que de algún modo, pues eso, que crecer y no tener al fantasma detrás tal es simplemente pues tomar un poco las riendas, seguir teniendo miedo, pero porque eso ya no Vale, lo vas a perder, pero tal. Entonces, vale. creo que intenta abordar también lo que dices tú, porque si no, no abordaría, no alcanzaría todas esas cosas y no hablaría de Polybius y no hablaría de tal, pero creo que al final la estructura canónica del relato de crecimiento de madurez se lo come. Vale, entonces, intenta ponerte en mi lugar. ¿Por qué, o sea, por qué el niño pequeño y la protagonista consiguen que a base de decir, lo ves, lo ves, lo ves, lo ves, lo ves, consigan que otro al lado lo vea, que es gente a la que no le está sucediendo ningún cambio vital en ese instante en Por- el que empiezan a porque, verlo? porque Porque todos, sí está pasando. porque todos Es que tienen sí la está misma pasando ese edad, todos cambio. tienen la misma edad, todos están en ese barco. Claro, pero yo interpreto, yo estoy de acuerdo con Iván. eh, y yo interpreto que sí están pasando por ese momento de transición, porque esa escena en la que el chaval que ha creado el personaje, pues como una evolución de su avatar en el juego de los dragones y mazmorras, pues va jugando de una manera cada vez muy diferente, que extraña a sus compañeros, hay un momento, le empiezan a mirar raro, y de repente hay una viñeta muy reveladora en la que, con un fondo diferente al del resto de la escena, solamente se ve la boca del chaval diciendo esto es una chorrada o una cosa así. Y acto seguido, la siguiente viñeta se van las luces y todo el mundo lo ve porque han sido infectados. Eh, Porque es una idea que se contagia, porque es una hiperstición. claro, sí, sí, pero es que de repente han cruzado ese umbral. O sea, no es sencillamente que algo que antes solamente existía en tu cabeza ahora tenga una manifestación física. Es que estos chicos de repente se han hecho mayores. Eh, porque cuando tienes 12 años estás a una conversación tonta de que de repente ya no quieras jugar con tus movidas. O que de repente tires tus libros del barco de vapor a no sé dónde. ¿Sabes? Entonces yo sí creo que esa superstición está ahí, pero al final está enhebrado dentro de un relato mucho más tradicional de repente ya no soy la persona que era la semana pasada, que es yo creo que lo que está contando Iván. Y a mí me gusta mucho me gusta mucho el final, porque yo tenía apuntado lo que estaba contando también Iván, de que al final el TVO va de que puedes encontrar otra manera de conectar con tus amigos. A lo mejor ya no vivís en la misma ciudad, a lo mejor ya no tenéis los mismos intereses, pero podéis montar un Twitch para hablar de TVOs. Y eso
lo muestran de una manera muy bonita con la conversación que tienen por teléfono, donde se ven unos emoticonos imposibles que son sus caras. Claro, porque no importa lo que me estás contando por el móvil, si será una gilipollez, pero te veo a ti y conectamos así. No sé, me pareció bonito de esa manera en la que mejor que has construido algo para durante las 100 páginas anteriores para que esto no sea asquerosamente cursi. Pero bueno, el TVO funciona en ese sentido. El TVO tiene muchos problemas, pero al llegar a esa escena te parece bonito, no te parece facilón. Yo creo que tienes razón en cosas porque la manera de Esther, porque la manera de entroncar, de estructurar y de entroncar toda la trama tiene mucho que ver con este rollo de la leyenda urbana y de la tradición oral y de infectar con el lenguaje, ¿no? A lo William Burroughs. Prefiero decir William Burroughs que Inception, que es una basura. Eh, eh, pero lo de infectar es selectivo. O sea, en ese sentido sigue funcionando muy bien la metáfora con It Follows porque en It Follows el infectar es con una venerea, ¿sabes? Y las venereas no las tiene todo el mundo, las tienen los que follan. Y los que follan no son los niños. Hay una asociación muy clara de qué tipo de infección estamos buscando. Aquí es una infección, digamos, más lábil o laxa por este sentido, porque es como todos podemos hablar y todos podemos contar historias de miedo. Pero pero de algún modo, para que los demás vean al fantasma, no hace falta con contarlo mucho, hace falta con contar las cosas adecuadas también. Hay personajes a los que se lo cuentan mucho y no lo acaba de ver, pero hay otros personajes en un momento dado, una circunstancia concreta, en las que les cuentan las cosas adecuadas y sí lo ven, ¿no? Y sobre todo, los personajes más que lo ven desde el principio son personajes que han sufrido pérdidas. O sea, y si entramos en la dinámica de qué es eso, de es que madurar no es ni la cuota de autónomos, ni la responsabilidad, ni las hormonas, no, madurar es darte cuenta de que te vas a morir. Entonces, o por lo menos esto es lo que se propone aquí. Yo en parte estoy relativamente de acuerdo. Y actuar en consecuencia, ¿no? Madurar es ir quedándote cada vez más solo. Entonces, solo en lo biológico, que es que la gente más mayor se muere, y solo en lo social, porque cada vez encuentras menos cosas que hacer con tus allegados, ¿no? Porque cada uno está precisamente en ese tipo válgame lo trágico, de laberinto de la soledad. Entonces, de algún modo este TVO yo quiero interpretar que al final va de que dentro de esas soledades un poco con ritos iniciáticos ancestrales que a la vez pueden ser hiperextinciones modernas, podemos tener cierto contacto los unos con los otros que nos permitan no desaparecer, que es un poco lo que le pasa a los personajes que se acaban obsesionando con el fantasma, ¿no? Pues, o sea, yo supongo que, a ver, evidentemente la lectura del coming of age y de superar la pérdida y madurar, o sea, seguramente sí, tengáis razón y tal, pero primero a mí es una rama que no me interesa porque esto sí que lo tenemos mucho más visto en general, yo creo, en la ficción. Y dos, hacen bueno al cómic porque está claro que si hemos visto dos versiones diferentes y sabemos que caben en la misma obra, pues eso es bien, ¿no? Eso es que ha hecho una obra polisémica. O igual me decís que no, que yo estoy No, completamente no, no, equivocada. yo a mí me gustaría que me explicases más lo de cómo entronca, o sea, tu hipótesis. A ver cuál es Sí, tu error alfa, tu hipótesis pues, o alternativa. sea, igual es que yo lo veo de una forma más, ¿cómo decirte?, desapegada, más cerebral, más buscando la metaobra. Por ejemplo, yo lo que estaba mirando todo el rato es el hecho de que cuente y fusione el hecho de mezclar el Momo con el Slenderman, con que hay un personaje que está ahí, que es la youtuber, que parece que tiene como una importancia relativa, pero sirve como de nexo, es muy curioso. Y entonces a mí me llamaba más por la rama de la gente hiperconectada. Y de alguna manera yo entiendo o tengo la suposición de que la gente como más herida, que tiene más traumas y que tiene más problemas, es más proclive a acabar siendo un forchanero, acabar siendo un incel y acabar obsesionado con los, pues eso, con los creepypastas. Y también me gustaba eso, lo que quería decir, la idea de juntar todo el Slenderman, el Momo, contarlo aquí en esta obra y luego confirmar que este fantasma existe. Es decir, de alguna manera la autora estaba queriendo hacer su propio creepypasta. Es la idea que yo tengo, de que alguien coja este TVO y no sé,
pues mate a una chavala. No creo que el cómic quiera eso, ¿no? Pero la idea de decir que podría pasar, de convertir en, pues eso, en convertir real algo de ficción. Hombre, el TVO dedica mucho tiempo a exponer qué es el creepypasta. Pero es que luego hay hay encima unas notas al final, pero no son unas notas, es prácticamente un ensayo sobre el impacto de la ficción colectiva en la realidad. Desde luego es una cosa que a esta mujer le preocupa. Sinceramente, a mí me parece que está muy mal contado. Yo creo que o sea, a mí lo que más me ha molestado de este TVO son los diálogos. Los diálogos me parecen de juguete, me parecen muy expositivos. Me parece que caracterizan muy poquito a los personajes. Prácticamente me da la impresión de que todos hablan poco más o menos igual y dicen lo que en ese momento sirve para pegarle el patadón a la trama para que siga la siguiente escena. Entonces, claro, a mí me cuesta me cuesta ver que me cuesta darle volumen al monstruo y me cuesta proyectar esta historia más allá del sota caballo y rey que te están contando, ¿sabes? Entonces, yo estoy más en la línea de lo que dice Iván, porque a mí, cuando yo me alejo un poco de la historia y me centro en el género, me funciona mejor. Entonces, cabe la posibilidad de que yo sencillamente no tenga la sensibilidad generacional, a lo mejor, de pillar la historia y decir, ah, coño, claro, es que esta mujer lo que está intentando es generar a su vez o hacer un comentario inteligentísimo sobre el creepypasta. A mí esa parte no me funciona de ninguna manera. A mí Entonces, claro, fíjate que me pasa un poco, de hecho me aclara un poco la visión de Esther cosas, porque a mí me pasa similar, ¿no? O sea, yo cuando empiezo a leer digamos, la primera mitad, hasta que llegan precisamente a la escena con la youtuber, me gusta mucho, porque a mí las historias del género de miedo me gustan. Entonces es como un asesinato y de un fantasma, y llega este otro personaje que viene de la ciudad, y al principio no la reconoce, luego se acuerdan de que eran amigas, y entonces aparece el cadáver y empiezan como a investigarlo las dos. Una no quiere, porque luego tienen sus problemillas personales y no sé qué. Y de repente me encuentro como muy metido en la atmósfera de lo que es un relato pues muy genuino, y de repente frenan toda esa atmósfera para hacer esto, que igual tiene más que ver con la visión de Esther, que es explicarte muy wikipédicamente lo que es un creepypasta, creepypastas famosos, lo de Zelda, de Majora's Mask, lo del Slenderman, y yo estaba como diciendo, ¿qué cojones? O sea, ¿por qué hemos parado? ¿Por qué hemos parado para que me cuentes estas cosas que las puedo encontrar yo en la Wikipedia y que además ya me las sé? O sea, si estoy leyendo esto es porque tengo, no sé, ¿sabes? No he llegado aquí de casualidad. Pero es como eso, como si de repente... Y luego te las vuelven a contar. Como O si sea, de cuando repente en termina una el TVO película dicen, llévate esto. Sí, como si de repente en una película, pues eso, de zombies muy estándar. Ya sé que el zombie ahora está más quemado que el cerdo, ¿no? Y ya se puede hacer como todas las posmodernidades y tal. Pero bueno, en una clásica así de zombies de tal, de repente pararan para contarnos todas las películas de zombies que se han hecho, ¿no? De dónde viene el género y a dónde va. Y es como... Entiendo que existen este tipo de relatos, metarrelatos. Yo, por ejemplo, pues en la novela de terror siempre me acuerdo de una ochentera, que no me va a salir el nombre, luego lo busco y lo digo, que va precisamente, el protagonista es un estudioso de la literatura de terror anglosajona, y va desgranando el terror a medida que le va pasando cosas de terror. Pero en este caso me sacó completamente. Sí, Y es que a eso me refería yo cuando decía espera, que mi Manolo, problema... que estabas diciendo Perdón. algo, Esther, que habías levantado así la mano. No, Ah, que iba a salir, pero ya no. Vale, No. vale, ah, vale. No, perdón. perdona, Esther. No, me refería a eso me refería yo con lo de con lo de que el texto, o sea, que la parte que a mí no me funciona es la parte de, bueno, y ahora te voy a hablar de las leyendas urbanas. Pero si ya me estabas hablando de las leyendas urbanas, me estabas contando que de repente hay un ser que aparece justo en paralelo a unas muertes y resulta que esta chica lo ha visto antes. Ahora de repente
me vas a inscribir esto. O sea, estabas trabajando en un género y ahora de repente quieres informarme sobre una serie de leyendas que a lo mejor las sé o a lo mejor no. Yo también me las sabía, pero vamos a dar por sentado que no había oído hablar de lo del cartucho de Mayoras encantado. Y, y me vas a presentar un montón de personajes que aparecen aquí, para que ninguno aporte gran cosa. Y como digo, todas las conversaciones que van a tener son conversaciones que se chocan contra la pared. Entonces, hay un vacío ahí en el TVO hasta que de repente se encuentra, de la manera más tonta, en un mercadillo el relato de este niño que está en su diario explicando que le ha pasado una cosa alucinante. Eh, es que aquí volvemos a retomar el TVO. Hemos pasado las páginas que hayan sido eh, dando vueltas alrededor de algo que yo no sé qué es. Es que a lo mejor resulta que es muy importante. Yo no lo dudo, porque la autora, cuando termina el TVO, te lo recuerda. Con lo cual, para ella esto es un elemento capital. Sí. Pero a mí no me funciona de ninguna manera. Yo sí creo que puede que Esther tenga cierta razón, pero es eso. Creo que en el nivel de ejecución a mí me parece mucho más memorable las escenas de ellas dos y flotando en el agua y de ellas dos hablando de lo que quieren y no quieren hacer con su vida y de tal. Y sobre todo creo que igual le pasa un poco de factura o igual no le venía bien o tal las semejanzas con It Follows, que al final It Follows sí que iba claramente de eso, ¿no? O sea, Yo aquí quería decir una cosa, que es que como has dicho eso, yo no había pensado en ello, pero es verdad que en la peli esta de David Robert Mitchell que le pasa igual, que es un entorno de gente joven y es un entorno relativamente cookie a nivel visual para lo que está pasando, menos cuando aparece el monstruo. Aquí el monstruo en este cómic, para el que no lo haya leído, sí que es bastante cookie. De hecho, parece el fantasma un poco pues, de un Scooby-Doo, una sábana donde hay un par de ojos. Yo creo que no da terror, no sé si lo pretende, desde luego no lo da. Pero sí que son entornos de chicas así aisladas, como un poco en un enui, digo chicas porque la mayoría de chicas también en el otro, ¿no? O tenían más presencia por lo menos. Y sí que es verdad que conecta con eso. Y ahora que lo hablamos, es verdad que yo creo que tiene algo de Silver Lake. O sea, ya se me ha olvidado el nombre de esta autora, ¿cómo se llamaba? Anabel Colazo. Anabel Colazo y David Robert Mitchell, o sea, en Silver Lake, si os acordáis, es la historia de un pavo obsesionado con leyendas urbanas, con fake news o cómo es esto, bueno, de supersticiones y tal, del antiguo Hollywood, y que acá, o sea, se vuelve loco investigando, se obsesiona con ese mundo y acaba descubriendo que es cierto. Acaba descubriendo que todo eso que parecía una chifladura sí que tiene un trasfondo real. Y la obra no te acaba de explicar si el hombre se ha vuelto loco o si realmente es que todo eso que estamos temiendo existe en el subsuelo. Entonces yo creo que sí que comparte esa idea de la importancia de la ficción a la hora de transformar la realidad, igual que aquí. Sí, a ver, Hay yo una creo cosa, sí. perdón, que por asociación eso con It Follows es inevitable. Sí que es verdad que igual, precisamente por esa asociación, se lleva claves que estaban en la película y que no están aquí, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad que en It Follows, como aquí, a los adultos no les pasa. Es donde más se remarca que es un rito de madurez, ¿no? A los adultos en It Follows es como tener miedo a follar porque te viene persiguiendo el tal y solo lo puedes pasar follando con otros, pero sin embargo a lo largo de toda la película ves de fondo adultos muy lejanos y muy distantes ligando y que tienen una sexualidad súper saneada. O sea que es como que una vez que has pasado por ese trámite de la muerte por Kiki, digamos, puedes llegar a tener una vida adulta sin miedo, ¿no? Aquí no hay figuras adultas, salvo muy lejanas que aparecen en una o dos viñetas. Entonces, no existe ese apoyo. No sabemos si los adultos también pueden ver al fantasma, si los adultos se pueden infectar de esta superstición loca. Si, entonces, de algún modo, pues no sé, a mí y porque las historias, la parte en la que están ellos hablando de sus cosas, de hacerse mayores, me parecen las más logradas, pues yo no puedo evitar pensar que ahí está la clave, pero sí que es verdad que entonces no existirían las otras escenas que a mí igual me chirrían más, pero que están y ocupan una parte de la obra considerable. Hombre, probablemente los adultos no lo pueden ver, porque tal y como se plantea la noticia cuando la dan en televisión y tal, parece que es una cosa
que es una chifladura de estos niños, nadie conecta con esta historia, ¿sabes? No sé. No parece probable. Hay una cosa que pasa en Silver Lake, que aquí, pues es que yo no sé hasta qué punto es algo que pretenden que pase. Probablemente es sencillamente dos recursos que utilizan dos autores diferentes en dos medios distintos y en uno me parece que queda guay y en otro pues no queda de ninguna manera, que es que en Silver Lake se utiliza la iconografía de Nintendo de una manera muy inteligente. No sé hasta qué punto se vale hacer aquí spoilers de una película eh, que se supone que no es lo que veníamos a comentar, pero Bueno, bueno, aquí si hacemos no le spoiler dais de de todo, aquí segundo, hacemos spoiler de todo, vale, no pasa nada. Sí. pues si no lo escucháis en iVoox, ¿vale? Entonces la cosa es que en Silver Lake el personaje de Andrew Garfield hay un momento en el que descubre que una de las claves para encontrar pues una de las pistas ha estado siempre delante de sus ojos. Y cuando digo siempre, hay que decir desde niño, porque resulta que si despliegas el mapa de Legend of Zelda original, te lleva al sitio donde tenías que ir desde el principio. Esto parece una chifladura, pero no lo es, porque durante todo el juego te han estado dando pistas en esta dirección, a veces de manera muy sibilina. Por ejemplo, hay un momento en el que él está atascado en su investigación y se pone a jugar al Super Mario 2 japonés. En el Super Mario 2 japonés hay una seta venenosa y cuando tú te comes esa seta, en lugar de hacerte grande, te mueres. Esto es una cosa que pasa al fondo del plano y si tú no conoces el juego, ni te das cuenta. Nadie lo verbaliza. Nadie dice, pero claramente te están contando lo que le ha pasado al personaje, ¿vale? Que se ha quedado atascado porque se ha tragado una información que estaba ahí para confundirle. Claro, entonces, los códigos de los juegos de Nintendo están utilizados con muy mala leche y se da por sentado que tú los conoces y que tú vas a pillar ciertas referencias. A mí me Quería llama la... Este Dime. tío hizo una peli muy para él, ¿eh? Y muy para cuatro frikis. Y tuvo mucha Sí, suerte. pero como yo soy uno de ellos, pues la he disfrutado mucho. Sí, Entonces, para uno que hace películas para mí, pues mira, se lo voy a agradecer. sí. Sin embargo, aquí yo no termino de entender muy bien porque los personajes muchas veces se caracterizan por su gusto por Nintendo. Se mencionan explícitamente consolas. El cuaderno del niño donde escribe su diario tiene una pegatina de Gastling como mi cabeza de grande. Eh, un personaje que yo sinceramente es el personaje que menos entiendo de esta historia es una youtuber de juegos de Nintendo. Eh, claro, entonces, yo cuando estaba leyendo el TVO no terminaba de ver muy bien a dónde me llevaba todo esto. Luego se me ocurrió pensar que como son personajes que están en un momento de transición, pues a lo mejor esto es un poco como lo que les pasa con los juegos de rol, que hay un momento en que te haces mayor y ahora lo que quieres jugar es al Elden Ring, porque ¿qué haces jugando con Mario Kart como un gilipollas? No sé, se me ocurrió que podía ser una cosa así. Y me dio mucha rabia, No primero lo porque sé, yo soy jugador de Nintendo, pero yo, después porque me pareció que se utilizaban de una manera muy superficial. Perdona, Iván, ya está. yo creo que no es tanto el escoger entre el del Ring y Nintendo o que haya juegos más No, maduros claro que que no. otros. Además de, en paréntesis, nada más Zelda Ocarina of Time que los juegos de From Software, pero bueno, que yo creo que simplemente hay una intención que es algo muy lícito y muy de tal de apropiación de símbolos. O sea, simplemente es como de yo tengo esta edad y para mí es más relevante meter un juego de Nintendo que meter una película de los 70, ¿no? O sea, como que cada generación ha ido construyendo los relatos de terror y los relatos de tal con lo que le ha apetecido o con lo que a él le asociaba a una serie de cosas y simplemente creo que eso es una decisión que no es tanto argumental ni simbólica como una decisión de pues de autoría, de decir mis relatos de terror no tienen a pues yo que sé, a cosas de Polanski o cosas que tengo que le gusten a la generación anterior, ni a Nirvana ni a tal, sino que tienen pues al Goku, la Game Boy Advance,
el no sé qué y los Pokémon y tal, pues porque para mí Sí. la infancia y las referencias son estas. Y en vez de un amigo que sea DJ todo pasado en una discoteca, pues tengo un amigo que es un una youtuber famoso. Y en vez de. Creo que son decisiones más de hacer suyo un tipo de relato, más que tengan un peso simbólico en la historia, que es otra cosa por lo que las cuales las ficciones avanzan, ¿no? Quiero decir, o sea, y que cuando se vuelven suficientemente mayores esas personas, pues precisamente generan ese estilo, ¿no? Las películas de Scorsese de los 70, pues tenían la decisión de meter esos barrios, esas músicas y eso es tal, que no tienes. Que a mí me parece bien que las hagas ahora a tu rollo. Precisamente una de las cosas que yo me he hecho en cara, saliéndome también un poco del tiesto de los remakes y las mierdas y las cosas estas, es que culturalmente son increíblemente absurdas. O sea, no es normal que el remake de Blade Runner 2099 te vayas a Las Vegas y salga Elvis y Marilyn Monroe. No tiene puto sentido. No tiene ningún Bueno, sentido. ¿Sabes? depende. Deberías, Puede ahí ser, deberías ir ahí Blur y Oasis. Es lo que debería salir. pero Si quieres hacer un allá. remake, ¿sabes? Bueno, igual de lo que hablo es precisamente de que la muerte de la importancia de la cultura pop sigue anclada a aquello. O sea, que Pero la gente de porque 2020 no seguía pensando en porque estas lo abraza. O cosas. sea, Tú querías cultural. que saliera Rosalía. Sí, Pues, culturalmente es pues, mucho más moderna. La Blade Runner original, que ni siquiera es muy allá, pero tiene japoneses comiendo sushi, ¿sabes? Que la nueva, que tiene una infografía de Marilyn Monroe y 3 homenajes a la Metal Hurlan del 78. No, ¿sabes? Eso no es ciencia ficción cultural ni sociológica en ningún caso, ¿sabes? Y además, Claro. lo Igual hemos. deberían salir las Kardashian, dices, ¿no? Sí, da igual, no sé lo que debería salir, pero deberían haber tomado la decisión de hablar de la contemporaneidad. Si estás haciendo ciencia ficción, Ya. tienes que hablar de la contemporaneidad. No, vale, pero yo no descarto que Villeneuve, que yo creo que no, que tonto no es, haya pensado en eso y haya decidido poner a Elvis. Yo no descarto eso. pues es una decisión muy mala, como todo lo que hace Villeneuve, por Sí. otra parte, que son decisiones malas y aburridas. Pero bueno, ya vamos a dejar de hablar de Hombre, películas y vamos a hablar de TVOs a porque ver, Villeneuve tiene una película sobre el. yo no hice un twist de películas para que no me crucificara la gente que ve películas, ¿vale? Vale, Entonces, bueno, pues Ya, ya. yo Pero es comparto que contigo, yo, Iván, yo solo quiero que decir, yo solo quiero decir que este tío tiene una película sobre lingüistas. Joder, un poco de respeto por que un es tío que se ha preocupado por. aburridísima. O sea, es la Joder, definición a mí me flipa. de aburrimiento. Ya, sí, claro. Probablemente a todos sí, los trabajadores de subtítulos de Telecinco es su película favorita. Perdón, Esther. Pero bueno, un saludo a los subtituladores de Telecinco. compañeros. Que, que nada, que yo es que estoy contigo, es que se hace más rico el relato cuando ves que el ambiente y el contexto en el que lo da, tú conectas con las referencias. O sea, yo creo que el valor fundamental de este TVO es que, bueno, hay partes que son como más, ¿cómo decirlo?, más atemporales a nivel estético y a nivel tal, que sí que me parecen más, o sea, que podría ser cualquier cosa de cualquier época, pero cuando hace las referencias a la contemporaneidad yo me doy cuenta que me gusta más. Sí, es que yo creo que es uno de los hallazgos que tiene la obra. Y, por ejemplo, Manolo decía que no le gustó el dibujo. A mí el dibujo me gusta bastante. Me parece que funciona para esta historia. De hecho, creo que los personajes, la postura corporal y cuando nadan y cuando está, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo ahora que está sentada con el cuaderno, me funciona muy bien. Creo que sí, si hay algún problemilla está más eso en los diálogos, pero no en cómo está planificada la página ni en cómo está hecho el dibujo. Y eso, y creo que está muy bien tomar la decisión porque sería como muy traicionarse, que se traiciona mucho siempre en estas cosas cuando se hace este tipo de historias, hacer una historia de este tipo con creepypastas y leyendas urbanas y estar haciendo homenajes a otro tipo de cultura popular. O sea, sería un pastiche que no tendría mucho sentido. Si estás Acabo hablando de de. caer en la cuenta de que Ghastly es uno de los que estaba en la ciudad de la banda. Es la ciudad de los muertos. Soy idiota. O Sí. sea, vale, Sí, no, no, entonces, claro, es que han metido el Pokémon fantasma que mola. No sé. vale. Yo, El más sí, yo ya reconocible. sabéis que si no estáis Sara, yo es mi referente de Pokémon. Es mi Tú enciclopedia no de has jugado al Pokémon. Pokémon. Yo no he jugado a ningún Pokémon, no. Vale, pues te doy un dato. Ciudad de la banda es dentro del juego, del primer juego. ¿Tú has jugado, Manuel? Sí, sí, sí.
Vale, pues es en una ciudad que hay como muertos y fantasmas y no sé qué, y tiene una musiquita súper creepy. Y yo creo que cuando eres niño y tienes 8 o 9 años y juegas al Pokémon, realmente te da miedo. Y en esa zona del mapa hay como tres Pokémon que al mismo tiempo dan mucho miedo y al mismo tiempo son muy raros y los quieres cazar porque son súper difíciles de encontrar. Y uno de ellos es este. Entonces acabo de caer en la cuenta de que el Gastly, o sea, podía haber metido cualquier otro Pokémon, pero que está muy bien metido. Eh, es que, además de eso, que yo no, o sea, no me he acordado hasta que nos lo has dicho, pero la música de Ciudad Lavanda tiene su propio Sí, creepypasta. sí, también. Sí, sí. Cuéntalo, cuéntalo. Pues es que no me acuerdo. O sea, sé que lo tiene, pero no me acuerdo cómo iba. ¿Pero sabes Vale, tú? Contádmelo a mí, que sí, yo no lo sé. pues que se supone que te vuelve loco. Vale. Supongo que porque alguien se volvió loco y dijo, pues esto es por Pokémon. Y a todo el mundo le pareció bien, pero se supone que la música de este pueblo, que es efectivamente una música un poco pues, horripilante, ¿vale? Pues hace una serie de composiciones que, que desde el punto de vista musical no son las normales, ¿vale? Esa especie de, esas combinaciones de sonidos que se consideran armónicas o más naturales, o muy, pues esta música se la pasa por el forro. Y entonces hay una leyenda urbana que habla de que más de 100 niños se suicidaron después de escucharla, que de repente a la gente le sangraba la nariz, se le dolía la cabeza, y bueno, pues con el paso del tiempo, pues yo sí recuerdo que había varios artículos en empresa especializada, tipo Kotaku y tal, de músicos diciendo, hombre, pues esta música es un poco psicoloca, no te vayas a suicidarte, no te creas. Y en cuanto a las combinaciones prohibidas, joder, son combinaciones prohibidas porque no se consideraban armónicas o no se consideraban agradables por cierta crítica en ciertos momentos históricos. Pero no te creas tú que hay música que si la escuchas te quedas tonto. O sea, sencillamente son combinaciones que al oído occidental moderno pues no le parecen disonantes, pero no A te mí creas una que hay cosa más. que me llama mucho la atención de estas historias de las leyendas urbanas y tal, es que se asocien con Pokémon. Con Pokémon. Sí, quiero decir que Pokémon pueda tener una de ellas. Quiero decir, cuando tú asocias una leyenda urbana sobre morirse, volverse loco, tal, fantasmas a Zelda, lo entiendo perfectamente. Zelda, que he jugado no a todos, pero sí a bastantes, son una saga de juegos en el que siempre hay esa sensación de la extrañeza del bosque, ¿no? Mm. De cómo los personajes están tristes, o sea, están como en un entorno muy aislados, no hablan mucho, pasan cosas extrañas, hay personajes, hay como caras y maneras y cosas que dan un poco de miedo cuando eres niño, ¿no? Y de hecho hay juegos de Zelda, yo por ejemplo, pues antes lo he mencionado, Ocarina of Time, el final que tiene realmente descoloca cuando te lo pasas de chaval. Y a mí en un momento dado me dices en el Majora's Mask, viéndolo, no me lo he pasado, pero jugándolo algo, que están todos muertos, típico final de estáis todos muertos, y me lo creo, porque el Zelda tiene ese tono como lánguido, como mórbido, ¿no? De hecho, tú ya me contaste, que ese no lo he jugado yo, que hay un Zelda que El está Link's directamente Awakening basado en, tiene. en Twin Peaks, ¿no? Y en tal. Y con Pokémon, bueno, ahora me está escribiendo Isara por el chat que como no he jugado a Pokémon, pues que esto también pasa y que yo no lo sé. Pero mi percepción de Pokémon es mucho más alegre, ¿sabes? Es mucho más de aquí no murió ningún niño ahogado en un río, ¿sabes? Y ahora nos viene a ver todas Yo, las yo, noches. yo tengo una teoría sobre esto. Y aquí la que tendría que estar es Isara. Pero mira, que venga. ¿Sabes? Que te vamos a decir. Isara, ven, joder. Yo tengo una teoría sobre esto. En las historias de Zelda, efectivamente, pues está ese ambiente pocho, si no durante todo el juego, sí en ciertas áreas, sí que es verdad que el juego de vez en cuando tira de ti hacia la oscuridad y lo hace de una manera explícita, es parte del juego. Sin embargo, en Pokémon, más allá de que haya un personaje que sea un fantasma o esté poseído o vete a saber qué, hay un montón de grietas que surgen de cómo está planteado el juego y no es parte de la experiencia jugable, pero al final te lo encuentras, ¿no?
porque constantemente hay disonancias. Tú tienes unos peluchitos que son muy monos y les das de comer, pero luego les llevas a peleas de gallos, a que se machaquen. Estos peluchitos son súper monos, pero luego de repente evolucionan y se convierten en unos mostrencos con dos pistolones que luchan con no sé qué. Se supone que son todos amigos y familia, pero luego resulta que hay unos que son fantasmas y están poseídos y no sé qué, ¿sabes? Mm, no hay un montón de cosas por las que el juego te pide que pases muy deprisa por encima porque no quiere poner el foco ahí. Pero claro, como a ti te acompaña en unos momentos muy claves de tu vida, ¿no? Entre igual los 8 años empiezas a jugar a Pokémon y los 13 14 a lo mejor es el momento en el que gran parte de los jugadores abandonan. eh, pues son momentos de transición. Entonces hay un momento en el que empiezas a pensar, joder, es que aquí igual lo que le estoy pidiendo, lo que me están pidiendo que haga yo con mis Pokémon no me gusta. O igual la idea de meterlos en una especie de cárcel donde les saco exclusivamente para luchar o para peinarlos y ponerlos monos. Pues, joder, ¿qué tal estarán ahí? Tendrán frío, será muy oscuro, ¿sabes? Es decir, a un niño que está formándose, y dejando de ser niño, eh, yo veo que estas dudas se le plantean, porque además hay un montón de fanfics, hay un montón de dibujos, los niños lo comentan en el patio del recreo, ¿sabes? Hombre, Mi a hijo ver, mayor yo no tiene 7 sé años y lo dice. a ver en qué Sí, patria del colegio estabas tú, pero yo no hablé de la esclavitud de los Pokémon hasta que ya era bastante mayor, o sea, ni entre los 6 ni los 14, o sea, bueno, es que hay un juego, creo recordar que es el de Nintendo DS, pero no estoy seguro, en el que el malo precisamente es un ecologista que lo que dice es que está mal enfrentar a los Pokémon unos con otros. Y ese es el malo. pues eso será en DS, que eso ya quiere decir que no es los primeros. Yo creo que, o sea, para empezar, en el primero, los villanos, hay unos villanos que son la mafia. Y la Es verdad. musiquita del juego es súper alegre. Y en general, y bueno, a ver, tiene esto que hemos hablado de la ciudad de miedo, porque intentan hacer que cada ciudad sea temático de algo, ¿no? Yo qué sé, del agua, del no sé qué. Hay una que es de, pues, de los Pokémon de tipo fantasma, porque existe el Pokémon tipo fantasma, entonces pues vamos a full con el terror. Salvo eso, el juego es relativamente alegre. Hay cosas que pasan cuando ya te haces mayor, haces la reflexión, dices, no, espera, el Pokémon son los malos, los buenos son Digimon, porque tú con Digimon, ¿sabes? Tú tienes un muñeco asociado a ti con el que tienes un vínculo personal. Lo otro es una mera esclavitud colonialista y tal. Pero no creo que sea, o sea, quiero decir, las dobleces morales yo creo que las ves, o sea, no las ves creciendo con el juego. Hay un juego, ya no me acuerdo, igual vosotros sabéis, indie de hace 4 o 5 años, que llamó mucho la atención, que era un mundo así donde tú ibas tomando decisiones buenas o malas y al final del juego te enfrentabas con tu propia moralidad. ¿Sabéis de cuál os hablo? Que era un poco esto. De Porque Undertale. sí, ese. O sea, no es como Undertale, para el que Ya. lo haya jugado. Si lo has jugado tú, Iván, que igual ese sí, no. Mm. Sí, bueno, ya Vale, son cosas más explícitas, ¿no? Que eso. ponéis No. ahora por el chat que Iker Jiménez llegó a hablar del pueblo Lavanda de Pokémon. Ah, Sí. Que no haya un podcast en España que no termine mencionando a Iker Jiménez, por favor. O sea, Así somos es. uno más. Bueno, si del TVO no queréis hablar nada más, yo quería contar, para acabar, culminar este TVO, el momento en el que yo vi al fantasma este del TVO. Porque yo lo estaba pensando muy fuerte, que yo tengo una anécdota muy clara donde yo vi a ese fantasma de manera alegórica, ¿sabes? No lo vi de verdad, lo vi de manera alegórica. Y que como tiene que ver con TVOs, pues digo, la voy a contar para acabar el programa, ¿no? Cuando yo tenía como, no sé, 13, 12 años por ahí, yo tenía el primer número de Doctor Slump de Toriyama, o el primero o el segundo, y en ese número Arale nace el mismo día que yo, ¿vale? O sea, Arale igual no es el mismo día, pero es de enero del 84. O sea, Arale tiene mi edad. Y la construyen, no nace, la construyen el mismo día que yo, ¿no? Y entonces, como que el profesor fabrica una cámara de fotos que permite ver el futuro, que yo creo que si habéis leído Doctor Slump es de las primeras, se acuerda todo el mundo, ¿no? Y te saca una foto y pones una fecha y te saca con esa edad, hace como lo que luego haría la aplicación esta que te hacía viejo, ¿no? Pero en versión mofa de Toriyama. Y entonces le saca una foto a todos y pone 2040.
y estaban todos esqueletos, los más bebés ya viejos, y a la L igual porque es un robot, ¿no? Y coño, yo recuerdo perfectamente terminarme ese TVO y decir, en ese año voy a morir, voy a estar muerto como esta gente, ¿sabes? Y fue un día aciago, o sea, cabizbajo, no cené, o sea, llegué a Kierkegaard por medio de Arale, ¿sabes? En plan de vamos a morir todos, no lo sé, pero yo sí me voy a morir, que es lo que importa, el resto me dan igual. Yo me acordé cuando leía el TVO me acordé mucho del Doctor Sloan. Pues. Voy a contar dónde vi yo al fantasma, que fue en la guardería, estaba ya al final, Joder, muy pronto, con 5 años y tal, no, pero ahora lo explico. A mí siempre, pues ya con 8 o 9 años, de hecho, tenía una profesora que me hacía bullying porque me llamaba Antoñita la Fantástica porque yo era muy imaginativa, al parecer. Total, yo tenía 5 años, estaba en la guardería, estaba en el jardín y había unos setos. Y yo me metí a mirar en los setos y vi un caracol gigante, pero gigante, o sea, un caracol, una casa caracol enorme donde había otros caracoles circulando por dentro y que estaban como construyendo su mini ciudad. Y yo estaba mirando y yo sabía que si apartaba la mirada, corría el riesgo de no poder volver a encontrar esa cosa tan mágica, pero claro, no puedes pasarte la vida mirando ahí. Entonces fui a llamar a una amiga que estaba por allí, Merche, que era mi prima y tal, la llamé para mirarlo y nunca más lo volví a encontrar. Pero yo, o sea, estoy convencida y sigo convencida y he tenido 3 de esas después de que eso pasó. Entonces ese es mi fantasma. Ya está. No sé cómo explicarlo, la verdad. ¿Qué de revelaciones personales estamos haciendo? A Manolo le llegó la cuota de autónomo, sí, se jodió. De cuando Telecinco le llegó la cuota, porque no le tenían asalariado y dijo, aquí hay tomate, ¿sabes? Bueno, tenéis... Esta no nos la cuentas, ¿no, Manuel? Tu fantasma. Otro día, ya no... Sí, lo dejamos para otro momento, porque se me tiene que ocurrir. Es que no sabría muy bien qué contar ahora mismo. Yo- Y te puedo decir, Iván, que estamos leyendo Doctor Slump, los niños y yo, todas las noches nos leemos un capítulo. Llevamos un año y pico. Y les gusta mucho. Cuanto más existencial, más. A mí Así Doctor que, Slam me encanta. Doctor Slam y los primeros años de Goku, cuando es niño, hombre, sí, me eso es parece lo la bueno. obra magna de este señor. Pero vamos, o sea, brutal. Hasta el Red Ribbon, hasta el lazo rojo este de Dragon Ball. Eso es increíble. Bueno, ¿recomendamos TVOs o qué? Yo voy a recomendar un libro, que es el que he dicho antes, como no me he quedado sin el título, lo he buscado mientras lo hablábamos, que es Ceremonias Macabras, de Ted Klein, que era un señor que no se prodigó mucho en la escritura porque era más editor que otra cosa. Y es un libro que a mí me flipa. Está por ahí editado hace 1000 años en horror de Martínez Roca, en super horror. Pero es fácil de encontrar de segunda mano. Y me ha venido lo que comentaba antes, ¿no? Como la novela en la que están pasando una serie de cosas y como el protagonista es estudioso del género de terror, pues la idea es que precisamente este personaje de estas cosas ochenteras que se va cociendo muy a fuego lento, que tratan de imitar ahora mucho con el cine actual. Es un señor que se marcha como a un pueblo aislado a escribir esta tesis sobre la literatura de terror norteamericana y, casualidad, se marcha a un pueblo que es un poco Wickerman, ¿no? En el que estaban preparando el Festival de la Cosecha y se están sucediendo una serie de asesinatos y un poder oscuro va a aparecer, ¿no? Y está muy bien porque aparte de que la historia tiene pues todo este rollo del gótico americano, los puritanos, el demonio, la croatoa, su puta madre, al mismo tiempo el hombre te va leyendo extractos de su tesis sobre literatura de terror norteamericana y joder, tomas muchas notas. O sea, quiero decir, al final, si tienes un poco los huevos pelados, pues te los conoces a casi todos, pero si no, pues eso, tienes a Arthur Machen, a no sé quién, a tal cual. Está bastante bien este libro. Bueno, pues yo quiero recomendar un cómic porque a mí, ya he dicho hace un momento que a mí Nintendo en el TVO pues me rechinaba porque esperaba otra cosa, la verdad. Y me quedé pensando, joder, pues tiene que haber TVOs de Nintendo que molen. Y efectivamente, en Planeta están sacando una colección con los mangas de Super Mario, pero luego tienen un TVO muy, muy chulo, muy bonito, en edición de bolsillo, que se llama Super Mario Adventures,
con guión de Takekuma y dibujo de Charlie Nozawa, que recopila las historias, los tebeos que se publicaban en Nintendo Power a principios de los 90, cuando salía el Super Mario World y el Super Mario Land 2. Y la verdad es que son historias muy, muy chulas. Son historias cortas, capítulos cortos de 4 o 5 páginas, llenos de acción. Los personajes están muy bien caracterizados y de hecho hay algunas cosas que pasan en los tebeos que luego aparecen en los videojuegos más adelante, ¿no? Esa movida de Luigi y los fantasmas o un personaje o una princesa Peach mucho más fuerte de lo que uno podría suponer. Y luego otras cosas que no, pero que son muy divertidas. Por ejemplo, pues Wario es un pobrecillo que odia a Mario porque Mario siempre se ha portado como un gilipollas. Entonces, Es que Mario es un poco entonces gilipollas, ¿eh? Se sí, le ve claro, siempre que está ahí. Que es el mítico que te saluda dándote 2 hostias en el hombro, ¿sabes? Y luego se ríe. Un poquito. efectivamente, ese es el Mario de este TVO, ¿no? Entonces, claro, Wario está hasta las narices y en el fondo lo que quiere es demostrar, pues que ahora están a la altura, ¿no? Que ya no es el primo tonto. Y Mario no le va a dejar eso, no va a dejar que se ponga a su altura. Entonces, no sé, son unos TVOs muy graciosos, son unos TVOs muy guays para leer con niños, utilizan muy bien pues toda la iconografía de Nintendo, que coño, pues claro, salía encartada en la revista oficial. Pero más allá de producto de, bueno, pues es que me gusta Mario y quiero tener todas las movidas que pueda para morir abrazado a ellas, pues es que es un TVO muy digno y que aporta algo. Así que ahí está, ya más baratito. Super Mario Adventures. Ahí está. Yo esta me la salto. Muy bien, pues nada. La semana que viene tenemos descanso. Porque hemos hecho todos los miércoles seguidos desde que empezó el año, ¿no? Y además, aprovechando con los meses que tengan 5 miércoles, pues descansaremos uno. Dice Sara que ha estado muy guay la charla. Gracias, Isara, pero sé Gracias, Isara. como tú eres parte interesada, que a veces estás aquí, que no, ¿qué qué vas a decir? Gracias, gracias. Tampoco me fui a enfadarla, que si no luego no vuelve. Que es poco, ya somos pocos. Y la siguiente semana, después del 23, que la siguiente será el miércoles 30, volveremos con Witch Doctor, que a mí es un TVO que me recomendó Manolo en su día y que me flipa. Me gustaría que estuviese Javi Sánchez, porque sé que se lo va a disfrutar muchísimo ese cómic si no se lo ha leído. Es la clase de mierdas de Javi. Nuestras también, pero es que él es como, sabes que le estás dando como su Red Bull, ¿no? Es su clase Sí. de cosas. Monster. Su monster, perdón, sí, es verdad. No hay que romper el lore de Javi Sánchez. Exactamente. Pues nada, le El canon. empujaremos ahí para ver si viene Que venga a fumar. y a fumar y a beber Monster y si no, pues seremos los que seamos. Y nada, pues nada, un beso, ¿no? Y ya está, no tenemos nada más que Ya decir. está, se ha quedado muy bien. ¿Para qué vamos a decir más? Igual lo cagamos ya a estas alturas. Pues quedó redondo. Pues nada, muchachada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.